grabar. Bien, entonces, ahora, siguiendo con el análisis de las tablas en general son bastante ingratas, ¿sí? Es decir, visualmente hay que mirarlas un poquito con paciencia, ¿sí? Entonces, veíamos que había una correlación, ¿sí? En esto que aumenta el punto perdón, aumenta la temperatura de recristalización, ¿sí? Con el aumento también de la temperatura de fusión, ¿sí? No es una relación que uno diga, bueno, acá tengo 3000 y pico, es el 3 veces, un tercio es la temperatura de recristalización, ¿sí? No siempre es así, pero sí hay un tema de un aumento. Y acá abajo les pone esta pregunta que dice comparar los datos del cobre zinc puros frente al del bronce, ¿sí? Bueno, el del zinc, fíjense las temperaturas de recristalización de los materiales que están puros y que son blandos, por decir así. Fíjense que digamos, a temperatura ambiente recristaliza ya. O sea, yo lo deformo, pero a temperatura ambiente, fíjense, bueno, el estaño, el plomo, o sea, es difícil tener un plomo a temperatura ambiente inestable por culpa de una deformación plástica o mecánica, porque ya a 20 grados, que estamos a temperatura ambiente, el material ya se relajó. No solo se relajó, hizo la recuperación, sino que ya hizo la recristalización, ¿sí? Pero claro, estos son materiales con punto de fusión. Bueno, acá no los podrían haberlo puesto en orden, qué maldad, ¿no? Primero va el estaño y después va el plomo, ¿sí? Bueno, los dos más o menos están ahí en menos, encima es criogenia, digamos, por debajo de cero, bajo cero ya nomás relaja y se recupera, así. Y el zinc también. Y este otro no, bueno, el aluminio ya es como que le tendría que ayudar un poquito, ¿sí? Pero te diría que si el aluminio ya lo ponía a baño María, se recristaliza. Si voy a tener una pava de aluminio, siempre va a estar relajada esa pava y recristalizada. Y la idea es que no le dé mucha rosca con el fuego, porque bueno, cada vez se ablanda más, de alguna manera. Pues todo eso que yo le doy de calor, salvo que yo cada tanto le haga unos enfriamientos abruptos con agua fría, voy a tener que le estoy entregando energía y los granos cada vez serían más grandes, ¿sí? Si fuera de aluminio puro. En general, no son de aluminio puro, ¿sí? Para que eso no ocurra. Bien, porque fíjense que nosotros al mate ya lo hacemos a más de 80 grados, ¿sí? Bien. Ahora, después fíjense qué pasa con el bronce, que está formado por el cobre y el zinc, ¿sí? Y el otro tema, que ustedes ya ahora son avesados, conocedores del comportamiento mecánico de los materiales, podrán decir qué pasa con el CRIP y todo esto. CRIP, CRIP. Tema que le van a preguntar la semana que viene. Yo no, porque ahora yo lo di malo, Pablo. Yo ya hice mi parte de mala, ahora me toca a él, yo no hago la parte de mala. ¿Sí? Bueno, piénsenlo. ¿Qué? El traductor me traduce creep y shield como lo mismo, que fluencia. ¿Cuál es la ¿Perdón? diferencia? ¿Perdón? Que el traductor traduce creep y shield como fluencia en los dos casos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son media hora de lectura, de así de un párrafo completo y no de ponerlo en el Google Translator. Pero Esa, pasa que yo estoy leyendo en El el libro CRIP en no es la inglés. fluencia, pero lenta claro, es a determinada diferente. temperatura. ¿Cómo es un ensayo de CRIP, un proceso de CRIP o un ensayo de CRIP? ¿Qué le hacen a la pieza, a ver? En criollo. La someten a una carga y a una temperatura constante Muy a bien, lo largo del tiempo. muy bien. ¿Y la carga cómo es? ¿Grande, chica, Eh, más o menos? ¿Cómo es?
pequeña. O sea, está en el rango elástico. En el escenario elástico, ¿sí? Porque ya si la pasaste, ya está, ya deformaste a temperatura ambiente, ni lo ponga a temperatura, ¿sí? Justamente son procesos de deformación y o falla que se producen a bajas cargas, como el de fatiga, en otra condición, pero también la carga es muy baja comparada con la de fluencia, igual que la de creep, ¿sí? Nada más que una, bueno, está sometida a frecuencia de carga, y la otra no, es constante, pero lo que hice fue subir la temperatura. Y ahí empiezan a jugar los procesos difusivos. Subo la temperatura, empiezan los procesos difusivos, ¿sí? Bueno, y ahí ahora ustedes tienen que hacer la relación con la respuesta mecánica a esa carga a medida que se va modificando adentro del material las tensiones, las dislocaciones o las tensiones residuales, los tamaños de grano. ¿Mm? Eso se supone que lo tienen que saber con lo que le dijo Pablo, y si no, le hacen las consultas correspondientes. ¿Sí? No es lo mismo, es fluencia, pero sí, claro que es deformación plástica a partir de ahí, pero en condiciones totalmente diferentes, ¿sí? No es lo mismo. Más allá que nosotros tenemos españolizadas algunas limitaciones, porque una cosa es decir creep y otra decir shield, ¿sí? Pero nosotros decimos fluencia. Y para el creep no tenemos otra que creep. O decirle una fluencia lenta a temperatura, a carga constante y a temperatura constante, por encima del ambiente, ¿sí? Igual que en soldadura, me pasa a mí. Supuestamente yo trabajo todo en soldadura, porque en castellano no hay una diferencia de soldadura, que en inglés sí. Hay welding, bonding, joining, diffusion bonding, qué sé yo, diffusion, bonding solo, dije ya, y soldering, bracing, ¿sí? Que tiene que ver con distintos materiales de aporte o con distintas geometrías o distintas temperaturas incluso del proceso. Y todas en castellano se llaman soldadura, nada más que una se le dice soldadura estructural, más o menos, y después las otras soldaduras a veces son para las para electrónica, más fácil de darse cuenta, pero después si una soldadura para un tubo en un intercambiador de calor, no es ni es estructural, pero también busca una conductividad térmica y otras características, ¿sí? Bueno, el asunto es que tenemos ciertas limitaciones por las traducciones, ¿sí? Así que sean cuidadosos con eso. Bien, entonces, dicho esto, ahora sí, pasábamos a la de esta, a la 15, empezamos con la 14, pasamos a la mitad de la 8, ¿sí? Y ahora estamos en la 15, ¿sí? Que es modificación también de propiedades, ¿sí? Ahora vimos modificación de propiedades por cambiarle la dureza por distintos mecanismos, ¿sí? Desde agregarle un soluto, desde cambiarle el tamaño del grano y desde aplicarle deformación en frío. Alguna es para mejorar el tema de la dureza porque genero después una recristalización de tamaño chiquitito, y otra es porque también con ese proceso le doy la forma a mi pieza, ¿sí? No como material crudo, sino ya ahora como pieza para ser implementada en algún lado, ¿sí? Y ahora vamos a ver otras que son con transformaciones de fases, cómo modifico las propiedades, ¿sí? Fíjense que acá hay una que dice, bueno, el concepto inicial, qué sé yo, acá una que se llama soluciones sólidas, que la vimos, ¿sí? Dice pérdida de la solubilidad. En realidad, no se llama así. Se le dice por endurecimiento por precipitación, que ahora lo vamos a ver, pero acá le pusieron un nombre complicado, ¿sí? No le den bolillas, pero igual ahora a medida que avanzan lo van a ver. Los conceptos iniciales. Y acá volvemos a la génesis del material, aunque les duela, ¿sí? Volvemos a la primera parte de la materia,
¿sí? Dice, las transformaciones de fases en el estado sólido, tales como las estudiadas en los diagramas de equilibrio, pueden ser llevadas a cabo fuera del equilibrio. No necesariamente de la misma manera, pero sí pueden ocurrir de fuera del equilibrio. Las consecuencias de este tipo de tratamientos térmicos, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer, permiten obtener propiedades diferentes al material en el escenario de equilibrio termodinámico. Es decir, yo tengo el material, no le puedo agregar ni sacar nada, ya tiene su composición, ya lo compré, tengo ahí el material. Ahora, ¿qué hago con esto? Yo lo necesito llevar a condiciones de servicio que respondan a determinado límite de fluencia, determinada características de comportamiento mecánico. Entonces las transformaciones que van a ocurrir con eso son, como vimos recién, ¿sí? En nucleación y crecimiento, en un proceso de formación en frío con su posterior tratamiento de recocido o tratamiento térmico de recuperación, recristalización y crecimiento, pueden decir, en vez de decir recocido, no pasa nada. Si no se acuerda, pues después viene revenido, ahora vamos a ver revenido, envejecido, bueno, este estaba recocido y todos refritos, ¿sí? Que también tienen un tema con la traducción. ¿Bien? Todo esto nosotros ya lo vimos, ¿no es cierto? Nosotros les explicamos, perdón, lo que no les explicamos fue estas, que se llaman martensitas o displasivas o no difusivas, básicamente. Es decir, todo lo que les viene diciendo de la difusión, bueno, ahora justo con esta no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque ocurre, no porque se me ocurrió, se ocurre en situaciones extremas, que son, por ejemplo, como antes yo les dibujé, ese enfriamiento rápido. En algunos sistemas de materiales, cuando yo hago ese enfriamiento rápido, aparecen fases que se llamarían metaestables o inestables, o fuera o de no equilibrio, ¿sí? No importa. ¿Por qué? Uno diría, si yo enfrío de golpe, es como que congelo la estructura que yo traía, ¿sí? Porque no le di tiempo ni energía, o sea, no le di ni tiempo ni temperatura, es decir, no le di energía en ese gráfico de temperatura, tiempo. Si lo hubiera enfriado rápido, yo estaba acá, no sé, tenía algo y de pronto yo lo enfrío. Es decir, yo lo que traía acá arriba, que estaba estabilizada esa fase, a esta temperatura, yo la enfrío de golpe, no le doy tiempo a que difunda, ¿sí? El material y queda congelado. Bueno, en algunos materiales eso no ocurre, sino que justamente en esta bajada, ¿sí? Ocurre una transformación que se dice no difusiva. Es un pequeño movimiento de los átomos en la estructura cristalina que traía. En vez de hacer difusión de largo alcance, determinada por el coeficiente de difusión o de difusividad, que te dice que se va a mover tanto material a través de tantos micrones, qué sé yo, viste que le ponen por metro cuadrado, por unidad de área y por unidad de tiempo, sino que esto solamente no es de largo alcance, es de corto alcance, solamente se mueve, por decirte así, un tamaño de un parámetro de red. O sea, ¿se mueve micrones o se mueve nanómetros? Chicos. Nanómetros. Se mueve nanómetros, no a nivel de las medidas de coeficiente de difusión, que se mueven varios cientos y miles de veces de micrones. ¿Sí? ¿Está? Entonces, esta es de corto alcance, por eso lo puede hacer. Hay otros que no lo hacen. Bueno, justo pueden creer que el diagrama hierro-carbono, ese sistema hierro-carbono lo hace. Y entonces da lo que nosotros hemos escuchado muchas veces, que es martensita. Este es un acero martensítico. ¿Sí? Y ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, es una transformación de fase, ¿por qué? Porque ya no tiene la estructura cristalina que tenía originalmente, porque una fase la va a definir la estructura cristalina, ¿sí? La temperatura a la que ocurre, digamos, de transición, eso te da ya que hay un cambio,
Y bueno, eventualmente la composición química. Supongamos que la composición global no varía, pero porque están los mismos átomos dando vueltas, solo que se ordenaron de otra manera. Y eso ya implica que es otra fase. ¿Sí? Bien. Esto ocurre en procesos tecnológicos que se llaman, ¿cómo? A ver. Donde se enfría de rápido. ¿Cómo le dicen normalmente en la industria? O lo han escuchado en la jerga. ¿Eh? Chicos, ¿qué es lo que hacen en la película cuando está ahí haciendo la espada? Templado, dicen en el chat. Templado, ¿sí? En inglés, quenching. ¿Sí? Bueno, ahí van viendo palabras que por ahí se usan, a veces se usan bien, a veces no se usan bien, pero que están en la jerga tecnológica. Toda esta parte la vimos oportunamente cuando estudiamos nucleación y crecimiento, ¿sí? Para que se acuerden, ¿sí? Que la habíamos estudiado cuando vimos los diagramas de fases, ¿está? En líneas generales, y que vimos cómo ocurría la nucleación y crecimiento, cuando es homogéneo, cuando es heterogénea, ¿sí? Que recién estábamos hablando, ¿sí? Que lo vimos antes. Bien. Ahora, esta es la parte donde hacemos la transición de un diagrama de equilibrio a un diagrama de no equilibrio. ¿Por qué? Fíjense, ¿qué es lo que aparece acá en este gráfico que me da la idea que no es de equilibrio en este gráfico? No entiendan nada, pero ¿cuál es la palabra clave que ahí les da la idea de que no es de equilibrio? Está en rojo también. ¿El tiempo? El tiempo. Aparece el tiempo. Si es de equilibrio, el tiempo no existe. ¿Sí? Sí, la herramienta de difusión para llegar al estado del equilibrio, digamos, esa herramienta sí está gobernada por el tiempo, la temperatura, etc. Pero es como un tránsito para llegar al equilibrio. ¿Sí? Bien, acá, que ahora tenemos, fíjense, fracción transformada, es decir, cuánto se transforma, yo tengo una cantidad de material y la analizo y veo, le hago un enfriamiento rápido o lento, no sé, perdón, o el calentamiento rápido o calentamiento o enfriamiento rápido, y puedo ver a lo largo del tiempo, también lo puedo hacer lento, ¿no? Pero si voy a estar 2 millones de años y lo voy a hacer lento para ver una diferencia en la fracción transformada, o sea, qué porcentaje del material se transforma en otra cosa, ¿sí? Entonces fíjense que ese tiempo, está el logaritmo esto, ¿no? Fíjense que ese tiempo, hay una instancia, que me está explicando acá, que se gasta ¿en qué? ¿En qué se gasta esta instancia? Se gasta en generar la nucleación, ¿sí? Hay como un tiempo ahí atrás que no veo nada, no se transforma nada, tengo cero transformación, ¿sí? Fracción transformada, ¿cuánto? Cero. Pero ya lo puse a determinada temperatura. Todo esto ocurre a una determinada temperatura constante, ¿sí? No sé, cualquiera. Obviamente va a ser una por la cual ocurre una transformación, ¿sí? Entonces, yo la puse a esa temperatura, miro el material, no veo nada. Bueno, después de un rato, sí, empiezo a ver que aumenta la cantidad de fase transformada, va subiendo, hasta llegar a que se transforma toda, ¿sí? Acá fíjense que tienen, digamos, un parámetro, ¿sí? Que ya se establece como una convención, que es el tiempo medio, que es el tiempo necesario en que llegue al 50% de fracción transformada, ¿sí? Es ese tiempo. Se lo definen ahí porque sirve para determinar análisis, ¿sí? Bueno.
Fíjense que después de que se produce la nucleación, la energía se gasta ¿en qué? En el crecimiento de los granos, ¿sí? Y eso en volumen, digamos, te da el porcentaje de transformación. Entonces, ahora está eso que estamos viendo ahí, esta ecuación sería la que describe, ¿sí?, bastante fielmente a esta, que es la ecuación de Abrami, ¿sí?, ese modelo, que describe esa fracción de transformación, esa ft, que está acá, respecto del tiempo. Por eso estaba el logaritmo, porque esto después le aplican logaritmo a ambos lados, ¿sí? Entonces va a bajar esa menos k por t por n, y ahora veremos qué son esas. Como ven, son parámetros característicos de cada una de las fases o de los sistemas. Y este R, ¿sí?, se define así, que es la inversa de ese tiempo medio, ¿sí?, que ese tiempo medio lo sacábamos acá, ¿sí? Ese es otro como parámetro que se va a tomar ahí en cuenta. ¿Cómo yo puedo, monitorear esto? Dirá esta señora, ¿cómo hace si yo estoy calentando y cómo hago? Bueno, acá como dice, ese progreso, ¿sí?, de la transformación de fase puede seguirse mediante algunas técnicas experimentales, como vimos, difracción de rayos X, que lo vimos al principio. Es decir, si yo voy a tener una transformación de fase, de una fase que era BCC a una que era FCC, yo voy a tener distintas señales, que eran una huella digital, de la difracción de rayos X de ese material. Es decir, ¿qué hago yo? Meto el material adentro de o lo hago irradiar, ¿sí?, mientras está en un horno, que yo lo caliento, lo dejo a esa temperatura constante un tiempo, mientras voy viendo lo que pasa a lo largo del tiempo en las señales que me va a dar el difractómetro de rayos X, que en líneas generales yo que tenía acá era 2 titas, ¿se acuerdan? Digan que sí, porque si no me siento mal, me la haga llorar. Y acá era una intensidad, ¿sí? Y después teníamos como que cada tanto se hacía así como un piquito, ¿sí? Y que esos piquitos tenían una determinada 2 titas, que esos 2 titas, si yo lo metía en algunas ecuaciones, que si era cúbico, me daban los HKL, que eran los índices de Diller, y me dicen en qué plano estaba haciendo difracción, perdón, constructiva, y entonces esto es una huella digital. Ahora, cuando está transformando, supuestamente esto era al principio, resulta que después la curva hace, esto es en el tiempo cero, la metí a la muestra fría, ¿sí?, y ahora dentro, no sé, extraigo otro espectro de esto a los 15 minutos, que está ahora a 500 grados. Resulta que, claro, ahora va a empezar que, por ejemplo, esto, ponele que es un poco más chico, pero por ahí me aparece uno acá. Y este, no sé, es más chico, este ya ni se ve, acá aparece otro que no estaba al principio, y este es más chico. Entonces, ¿qué voy a tener? Yo tengo 2 espectros ahora. Tengo el celeste, que me estaría indicando que acá hay otra fase, ¿sí? Esta no estaba al principio, y este pico tampoco, ¿sí? Esto, como dije, es huella digital, hay una serie de tablas que te dicen para tal y tal elementos, podrían estar por diagrama de fase estas distintas fases, y esas tienen determinada estructura, ¿sí? En un handbook de diagrama de fase no solo viene el dibujito del diagrama de fase, sino que además después viene una tablita que te dice, esa es la fase alfa, la beta, la j, la qué sé yo, y esto tiene esta estructura cristalina porque ya alguien, gracias al cielo, ya lo hizo a ese experimento y ya la caracterizó, ¿sí? Entonces está su huella digital, literal, ¿sí? Entonces puedo ir y decir, mira, ahora tenemos que apareció a los 15 minutos la fase tita, y que era hexagonal, con un parámetro de R tanto, y qué sé yo, y está apareciendo a costa de ¿qué? De que los picos rojos del principio van a terminar desapareciendo. Y ahí tengo mi 100% de transformación. Todo esto que yo les digo se modela, se simula y se calcula, ¿sí?
y se hace por método Rydberg, por ejemplo, ¿sí? Para eso hay que tener espectros de muy buena calidad, con buena estadística, y se puede cuantificar ese área bajo los picos, ¿sí? Para las distintas fases, haciendo las consideraciones del caso, ¿sí? Todo eso es caracterización, digamos, de material. Que algunos que tenemos problemas psicológicos, algún TOC, como yo, bueno, hacemos caracterización de materiales para ver cómo da el tal material. Bueno, es lo que hay. Esto que se hace con difracción, que se hace durante el proceso de calentamiento, la idea es como tiene que ser de buena calidad, la idea es que tenga un buen detector el equipo, que rápidamente yo pueda colectar y que sean de alta energía, y para eso, por ejemplo, la Central Facility, esa facilidad, ese equipamiento central grande, que es como toda una ciudad, que se llama aceleradores, y que ahí, por ejemplo, se hace difracción de luz sincrotrón o difracción de neutrones, que es tanto la de sincrotrón como la de neutrón son de mayor energía que la de rayos X, ¿sí? Y entonces yo tengo mucha más energía, por ese mismo tiempo puedo colectar con mayor resolución, es como que lo veo mejor a lo que va ocurriendo. Ustedes no lo van a hacer, pero tienen que saber de dónde viene, digamos, en todo caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esta construcción vamos a pasar a construir, a ver si no me olvidé de nada acá, no, Abrame, qué sé yo, a construir las curvas TTT, y esas sí las van a tener que leer, porque esas vienen a veces tecnológicamente. La ecuación de Abrami no viene por ahí en un manual o en un jamón, pero la idea es que sepamos de dónde salió. Esto que está acá al principio es lo mismo que teníamos antes, solamente que te dice que esta curva fue hecha a temperatura 1, esta fue hecha a temperatura 3 y esta fue hecha a una temperatura 2. ¿Sí? Asumiendo, ¿sí?, que yo ahora voy a tomar, supongamos que vamos a tomar este inicio que se llama 1 acá, para la temperatura 1. ¿Sí? Y su final se llama 2. ¿Sí? Acá y acá. Para la temperatura 1, yo voy a ir, me voy a plantar en mi temperatura 1, acá, ¿sí? Y lo voy a escribir al mismo tiempo en un gráfico que sea logaritmo de t y temperatura, ¿sí? Entonces voy a ir y voy a graficar el inicio, ¿sí? En el inicio yo estoy acá en 1. Y en mi final, que es el 2, bueno, faltan 10 minutos y después no nos conectamos más, ¿sí? Sino el viernes, quiero decir. No nos reconectamos. Y el punto 2, también, lo voy a ir a graficar, fíjense dónde está. Este sería el 2. ¿A qué temperatura está? Y a la T1, porque todo eso está a la T1, ¿sí? Pero esto ocurrió ¿a dónde? A otro tiempo. Lo bajo, lo pongo a T1, como el otro, ¿sí?, que fue el inicial. Entonces yo tengo este par de puntos. Ahora, si yo voy a otro, a la temperatura 2, tengo lo mismo. Tengo mi 1, que es el inicio, tengo mi 2, que es el final. Voy a la temperatura 2, que lamentablemente acá la pusieron en otro orden, ¿sí? Voy a esta temperatura 2, que sería el celeste, ¿sí?, que está acá en este eje de temperatura, y lo pongo, lo grafico para ese logaritmo de tiempo, para el mismo logaritmo de tiempo, que sería el que estoy yo ahí abajo, y su 2, su final, también voy y lo grafico. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con el 3, con el 4, a otras distintas temperaturas. ¿Sí? ¿Y qué hago después? Bueno, después voy a tomar todas las 1 y las voy a unir. ¿Sí? Y voy a hacer esta curva. Estos son los inicios
de la transformación de esa fase, o de esas fases, que ocurre en una muestra que tiene composición, fíjense, constante. Nunca habíamos dicho nada de la composición ahora. O sea que este gráfico, para que se les parta la cabeza, no tiene eje de composición. Digamos que cada gráfico de estos, que es temperatura, logaritmo de tiempo, cada gráfico TTT, que es temperatura, transformación, temperatura, tiempo y transformación. Por eso se llaman de las 3T. ¿Sí? Que está escrito acá. ¿Sí? Eso está dado para una composición constante. Y después, bueno, como hice con la parte de inicio, voy a unir los finales de las transformaciones. ¿Por qué me aparece ese window ahí que no sé qué? No toqué nada, no hice nada. Bueno, no sé qué quiere que haga. A ver si se va. Ahí se va. Fíjense, después yo uno, como hice con los inicios, lo hago con los finales. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ¿qué me indica este gráfico? Que del lado del magenta, del rosadito, para la izquierda, ¿sí? Para acá, o sea, para este lado, todavía no empezó la transformación. Y de este lado, ya finalizó. Entonces acá en el medio es cuando está en transcurso esa transformación. De hecho, a veces se marca esto, con una línea de puntitos, que adivinen qué es. Era esta, la fracción 0,5, ¿sí? Que es para indicar más o menos en la mitad de la transformación de qué pasa, de la fase, no sé, J a la fase Q, no importa. Ahora después le vamos a poner nombre. ¿Sí? Vamos a limpiar el desastre. Así es como se construye una curva TTT que por suerte ya hay gente que lo hizo. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, bueno, ya en manuales y todo, que tiene, bueno, a veces tiene costo, a veces no, hay algunas que ya salen socializadas, digamos, para distintas composiciones de aleaciones comerciales, sobre todo de las ferrosas, porque en las ferrosas sí ocurren unas transformaciones de fases fuera del equilibrio, ¿sí? Que son tecnológicamente, bueno, muy útiles y por eso las han estudiado, ¿sí? Por ejemplo, esta de las martensitas. Después hay otras más, pero básicamente, o otras morfologías, pero la más importante, cuando se dice que la martensita, cuando se hace el templado, ya lo habrán visto, es como que buscan endurecer, ¿sí? Y puede quedar incluso muy duro. Después se le va a hacer un tratamiento térmico que se llama revenido, que lo veremos posterior. Entonces, pasando en limpio esto, dice, las fases generadas fuera del equilibrio difieren de las que se generan en el equilibrio, por lo tanto, en general, no las veremos en el diagrama de equilibrio. Hay algunas que no están en el diagrama de equilibrio, ¿sí? Y otras sí, son comunes. Fíjense que acá, lo único que está del equilibrio es la temperatura de equilibrio, que era la temperatura a la que ocurría la transformación normalmente, ¿sí? Pero para un tiempo infinito, ¿sí? Y en este caso no. ¿Sí? Bien. Después dice, una forma de visualizar los resultados de estas transformaciones, que sería con las ecuaciones del modelo de Abrami. ¿Por qué me queda eso? Ahora lo puedo leer ahí abajo. Bueno, no sé si ustedes pueden, pero yo no. Qué maldad. ¿Qué hace así? ¿Qué hace? Bueno, ahí se puede. Profe, ¿Qué? ¿le puedo hacer una consulta antes de que termine la clase? Sí. ¿De esta clase de hoy entra algo en el parcial? No, esto ya lo habían hablado con Pablo, no sé qué les dijo, salvo que les haya mentido para que vinieran a la clase, lo cual es una buena estrategia, debo decir, porque si no, no hubieran venido nadie. ¿Sí? Ah, no está bien. No, porque no me había quedado claro por eso. Muchas gracias. Se ve que fue nebuloso, Pablo, muy bien, Pablo, ¿eh? Capo, capo. Los años no vienen solos. Bueno, entonces, ¿y la del viernes?
tampoco entra, pero yo no la voy a dar de vuelta, la voy a dar el viernes. Ustedes son los que decidieron cambiar los horarios, ¿sí? Bien, y acá dice que, ay, otra vez, no sé qué es lo que tiene que no le gusta. Profe, perdón, entonces, ensayos no destructivos, Sí eso sí entra. entra, ¿o no? Sí, Ah, bien, ensayo no listo. destructivo sí entra. Genial. Eso entra. Dice, las transformaciones se estudian a temperaturas que difieren de la de equilibrio en condición de composición constante. ¿Sí? Entonces, a ver acá. Uy, esta cosa, yo no sé qué es lo que cambia en algún momento. Bien. Entonces acá vemos, fíjense que terminamos de entender de dónde salen estos diagramas. Ahora vamos a estar jugando con lo que tiene que ver con endurecimiento de solución sólida. ¿Sí? Que fue lo que vimos un poquito antes en líneas generales. ¿Sí? Fíjense. Dice, please move this window away from the shade. No sé cuál es la shade application. No sé qué es lo que... Porque, a ver, para qué es lo que hay atrás. Ah, es cuando termina de compilar el... No te creo, era eso. Cuando termina de compilar el video anterior. No sé, lo único que apareció acá. Bien, entonces, fíjense acá, tenemos un diagrama de equilibrio aluminio-magnesio, ¿sí? Y vamos a ver al lado que hay otro diagrama, este es su diagrama TTT, ¿sí? Y vamos a poder analizar por qué yo puedo hacer que haya un endurecimiento por agregado de un soluto, pero un soluto donde yo podría agregarle incluso más del que a esa, o sea, tiene una cantidad de soluto que cuando yo lo enfríe a temperatura ambiente, si lo hago lentamente, va a seguir la curva de Solbus, ¿sí? Yo tengo esta aleación que tiene 5%. Si yo enfrío lentamente, ¿qué dice el equilibrio? Que va a entrar, cuando entre a esta región, va a dejar de tener, o sea, parte de ese porcentaje que tiene de magnesio, lo va a llevar a transformarse en fase beta. Y va a tener la alfa, que venía, ¿ya? Pero a su vez, ahora va a tener beta. Entonces se va a segregar hacia esa otra fase lo que le sobre ¿de qué? De magnesio. Solamente el alfa, ¿hasta dónde va? ¿Qué composición va a tener? Y va a tener a esa temperatura ambiente, va a tener esta composición.